Bueno, y hoy recibimos con mucho gusto al economista Germán de Agosto, porque es la columna de todos los martes y jueves de análisis económico. Bienvenido, Germán. ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Bien. Vamos a hablar de pautas salariales, pero antes, si te parece, te hago una preguntita sobre esta medida de sacar los impuestos del agua embotellada, algo que se venía reclamando, de lo que hemos hablado en un par de columnas, además del peso impositivo que tiene el agua embotellada. Tal cual habíamos dicho, por ejemplo, en un bidón de 6 litros 25 teníamos más o menos un 30% de impuestos que se repartían 15 pesos correspondientes al IMESI, que tiene que ver con una tasa de 10,5 sobre un ficto que se determina, ¿sí? Por litro, y 23 pesos de IVA, que es tasa básica del 22%, o sea que en conjunto teníamos 38 pesos de impuestos en un bidón, que es el 30%. Pero de ahí a verlo materializado ya hay que ver cómo se va a instrumentalizar eso y hacia dónde va a ir la devolución. O sea que por ahora lo que tenemos es como esa cota máxima, que de alguna manera es la desagregación impositiva de un bidón de agua. Bien, un poquito más de lo que decía recién el presidente de Cambao. Por eso hay que ver después cómo eso es como máximo, después hay que ver si efectivamente tenemos incluso la cota mínima, puede ser. Eso además no está controlado, o sea que depende de y no, de va a ser lugar, difícil hacer el seguimiento y capaz que después, con los datos que a veces analizamos del Ministerio de Economía de Precios, quizás ahí podamos ver efectivamente si se cumple o no se cumple y en qué grados de cumplimiento tenemos. Además, el presidente dijo ayer que se estaría publicando diariamente el precio justamente de esta aplicación, ¿no? Exactamente, Precios Subís, que es la que hemos ido repasando. Que les pedimos a todos que la revisen. Exactamente, porque es una herramienta muy amistosa, amigable, de alguna manera, que nos permite mejorar un poco o afinar el lápiz a la hora de hacer compras, en particular en lo que tiene que ver con el agua embotellada. Bien, Germán, nos metemos en las pautas salariales. Nos metemos porque justamente estamos a la espera de lo que serían los lineamientos del Poder Ejecutivo para la 10ª ronda de Consejo de Salario. Nosotros tuvimos la 8ª ronda, que fue la ronda particular que tuvo lugar en 2020, y fue particular porque fue esa ronda puente, donde ahí se acumuló justamente una pérdida importante del poder de compra. Tuvimos la 9ª ronda, que es la que está finalizando ahora a mitad de año, y nos quedamos de cara justamente a lo que es la 10ª ronda con el compromiso de recomposición salarial, es decir, de llevar los salarios al mismo nivel que estaban en 2019, que no quiere decir obviamente recuperar lo que se perdió, porque lo que se perdió, sino es volver justamente a ese nivel de 2019. Entonces, de cara a esa discusión, vamos a simplemente repasar algunas de las variables que son más relevantes para entender por dónde pueden discurrir esos lineamientos. Y acá vemos la tasa de empleo, ¿sí? Acá tenemos justamente la caída importante que tuvimos en 2020, la recuperación, que como se ve ahí se estancó en lo que es el 2022, y la mejora que tuvimos en los últimos meses, que es hasta donde va, justamente hasta donde corta la línea verde, porque después lo que tenemos son las proyecciones, en este caso del Centro de Investigaciones Económicas, del CINVE, y lo que está dando es un panorama de estabilidad para el empleo que es consistente de alguna manera con un menor dinamismo de la economía. Hay que tener en cuenta que las últimas proyecciones para la economía están dando un crecimiento de 1,5%, es decir, es un crecimiento muy magro que de alguna manera puede dificultar que que continúe la tendencia que hemos visto en los últimos meses, y por ende detrás de esta proyección lo que tenemos es cierta estabilidad para el empleo. Así que esta es una de las dimensiones que están sobre la mesa, ¿sí? Cómo se va a internalizar la recuperación del empleo en un contexto de menor dinamismo de la actividad económica, afectada en particular por la sequía, que todavía no hemos visto todos los impactos. Todo un desafío, ¿no? Reclamos, muchos reclamos que ya están y otros que vendrán seguramente. Exactamente, vamos a ver, es esperable un aumento de la conflictividad justamente porque estamos hablando de una dimensión muy sensible y donde hay un compromiso latente de recuperar el poder de compra. Y vamos a justo ahora repasar que la situación es muy heterogénea cuando empezamos a bucear por sectores de actividad. Por ejemplo, si pasamos a la siguiente placa, ya nos vamos a meter con el poder de compra, es decir, con la variación del salario real, que es lo que nos importa de alguna manera, ¿sí? Acá vemos todos números negativos. Vemos todos números rojos, y acá lo que estamos comparando es los últimos 12 meses terminados en abril, que es el último dato que tenemos, ¿sí? Que conocimos del INE, contra todo lo que fue el 2019. Y en este caso lo que estamos viendo es, de alguna manera, cuál es la distancia que todavía queda recomponer, y en particular cómo se ve lo que vos decías, ¿no? La heterogeneidad que hay a la hora de profundizar sectorialmente sobre las distintas realidades. En particular, acá tenemos sectores que transitaron por una segunda ronda puente, que son los sectores que se definieron como muy afectados por la pandemia. El caso paradigmático es el de hoteles y restaurantes. Fíjate que está un 7% por debajo del poder de compra de lo que teníamos en 2019. Y cada vez queda menos tiempo, o el margen para recuperarlos más acotado, y eso supone también mayor conflictividad desde el punto de vista de la capacidad de poder lograrlo. Y en ese contexto donde el empleo también está de alguna manera con esa proyección de estabilidad. Pero como vos bien decías, lo primero que llama la atención es que en realidad cuando comparamos la situación actual
actual en relación al 2019, los números son rojos a nivel de todo lo que es el sector. En este caso estamos poniendo el foco sobre el sector privado, con algunos casos puntuales que son pérdidas relevantes, ¿sí? Entonces, si ahora, por ejemplo, vamos una placa más, vamos a encontrar una foto similar, pero planteado de distinta manera, que es justamente el caso de hoteles y restaurantes. Esta gráfica, este recurso lo hemos utilizado. Nosotros marcamos la línea roja horizontal como el nivel de 2019. Y todo lo que está en esa línea, en esas áreas sombreadas roja, es todo lo que se perdió acumulado. ¿Sí? Claro. Cuando aumenta la pancita... máximo en octubre de 2022. Claro, fíjate hasta donde llegó, casi hasta un 10%, ¿no? Y después tuvimos en enero el correctivo, ahí se recupera, pero fíjate que estamos todavía lejos de poder alcanzar ese umbral que justamente lo ponemos como... porque es el compromiso político de recomponer. Acá estamos viendo simplemente un sector muy afectado que atravesó la 8ª ronda como una ronda puente y la 9ª ronda como una ronda puente, ¿sí? Desde el punto de vista de esa disparidad sectorial, ¿no? Cómo van a incorporar esos lineamientos, esas pautas, la realidad muy distinta que enfrentan y que todavía enfrentan los distintos sectores, ¿sí? Más allá de la categorización que se había hecho 2 años atrás. Es difícil llegar. Exactamente. La perspectiva, digamos que no es buena, porque sería muy difícil llegar hasta fines del año. Y porque no queda mucho margen para justamente para darle cuenta de ese compromiso. Entonces, cuanto más lejos estamos, cada vez se va acotando más el margen, porque los aumentos son bastante más complicados. De hecho, ahora lo que tenemos al finalizar esta ronda es justamente los correctivos, que es lo que vamos a ver en la siguiente placa. ¿Qué son los correctivos? Es básicamente la diferencia entre la inflación que fue esperada al momento de dar las pautas y la inflación que efectivamente ocurrió. Entonces, en verde lo que tenemos es la inflación que estaba proyectada en los lineamientos, ¿sí? De alguna manera el objetivo del gobierno, y en blanco lo que tenemos es la inflación que efectivamente fue. La diferencia entre la torrecita verde y la torrecita blanca es justamente el correctivo que empezaría a operar a partir de julio. Un 5,5%. 5,5% en el caso de los convenios que tienen correctivos bianuales. ¿Te acordás que hubo una categorización? Entonces tenemos algunos con correctivos bianuales, donde el correctivo sería el entorno del 5%, y algunos anuales, ¿sí? Donde el correctivo es menor porque de alguna manera ya tuvieron un ajuste, ¿sí? Pero igualmente lo que tenemos que tener en cuenta es que también la casuística de alguna manera es compleja porque muchos convenios también adelantaron. ¿Te acuerdas que hubo un adelanto? Sí. Entonces tenemos muchísimas realidades cuando nos adentramos en esto. Esto es una simplificación representativa de estos dos casos, pero en el medio hay un mundo de casos distintos porque algunos adelantaron, otros no adelantaron. Entonces vamos a ver cuáles son los correctivos que efectivamente se terminan dando. Bien, estaba pensando en la educación, en pleno conflicto, sobre todo teniendo en cuenta la rendición de cuentas y las palabras de las autoridades de la educación diciendo ya llegamos a un convenio, por lo tanto no va a haber ningún correctivo más. Exacto, ahí hay que ver qué es lo que se presenta en estos nuevos lineamientos donde efectivamente va a terminar esta ronda y vamos a enfrentar la 10ª siempre bajo ese paraguas de que hay un compromiso explícito de recomponer por lo menos el promedio, ¿sí? Pero detrás de ese promedio, como estamos tratando de mostrar, se nos esconden un montón de realidades más complejas donde la distancia es mucho mayor. ¿Sí? Y por último, porque acá estamos siempre concentrados en lo que es la variación del poder de compra, la variación del salario, pero nos perdemos de vista que de alguna manera esas variaciones operan sobre un determinado nivel y entonces en la última placa lo que tenemos es otro costado del informe que publicó hace muy poco el Cuesta Duarte con el tema de los salarios sumergidos. ¿A qué le llaman salarios sumergidos? Salarios que no superan los 25.000 pesos líquidos por 40 horas semanales. Entonces, acá lo que tenemos es las realidades sectoriales y en blanco está justamente la proporción de trabajadores que tienen salarios sumergidos. ¿Sí? Arriba tenemos los que son los sectores que menos salarios sumergidos tienen, 9%, por ejemplo, es el caso de enseñanza, actividades financieras y de seguros o información y comunicaciones, pero si empezamos a recorrer hacia abajo, la línea roja nos marca todos los sectores que de alguna manera la mitad de los trabajadores, 1 de cada 2 trabajadores, percibe efectivamente menos de 25.000 pesos líquidos. Entonces muchas veces nos perdemos quizás en las variaciones, porque las variaciones es lo que vemos mensualmente, cuánto se va a recuperar, cuánto no, pero eso aplica sobre niveles salariales que de alguna manera efectivamente acá quedan plasmados que no son elevados y por ende un aumento de alguna no es lo mismo sobre un salario sumergido que sobre un salario más elevado, así que esto también nos muestra las distintas realidades sectoriales cuando combinamos la dimensión de la variación del poder de compra, pero también la del nivel de los salarios. Bien, bueno, muchas gracias Germán, seguiremos analizando. Nos vemos el jueves, esta discusión va... Sí, seguro que da para más. Gracias Germán, hasta el jueves.